mas vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hasta ahí. Padre, te damos gracias por lo bueno que eres. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Úsala. Danos el poder que necesitamos y la gracia para poder ser un instrumento en esta hora, para que tú puedas comunicar tu verdad y que cada corazón pueda ser edificado en la fe y que podamos creer, Señor, lo que tú nos das y nos dices en tu palabra. Bendice, Señor, pues, el resto de esta tarde. Usa tu palabra, usa el mensaje y, Señor, que podamos salir de aquí contentos, bendecidos. En el nombre de Cristo pedimos que nos uses. Amén y amén. Tomen asiento. Voy a compartirles esta tarde, hermanos, una porción, hermanos, solamente quizás del mensaje, pero vamos a compartir conforme lo que Dios nos vaya guiando, hermanos. El tema de esta tarde, hermanos, es el siguiente: razones de la seguridad de la salvación. Vamos a mirar algunas razones, hermanos, que nos da el Señor Jesús acerca de la seguridad de la salvación de nuestras almas. Cuando hablamos de la seguridad de la salvación eterna, es un tema, hermanos, importante, fundamental para cada creyente. La persona a veces se guía, hermanos, por lo que mira o por lo que oye. Necesitamos ser guiados por la palabra de Dios. Es importante, es sumamente importante que el creyente pueda dar evidencias de que ha nacido de nuevo. Pero no necesariamente, hermanos, los frutos son del todo convincentes en ocasiones. Sin embargo, la persona conoce la salvación. Ahora, cuando hablamos de la seguridad de la salvación eterna, hablamos del testimonio que Dios nos ha dado. Estamos hablando del testimonio, hermanos, del testimonio de Dios que Él nos ha dado y nos ha dejado en las Escrituras. Quisiera que abrieran sus Biblias en Primera de Juan 5, capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 10 al 13, y que puedan anotar estos versículos y puedan subrayar algunos versículos importantes para que entendamos la verdad de Dios y la tengamos presente. En el versículo 10, Primera de Juan, capítulo 5, verso 10 dice así: el que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio
que Dios ha testificado de su Hijo. Ese versículo, hermanos, tiene encerrado el testimonio que Dios nos ha dado. Cuando usted y yo escuchamos de la palabra testimonio, estamos hablando, hermano, de lo que la persona está diciendo, de lo que está hablando acerca de la verdad. Este testimonio de Dios, hermanos, dice en el versículo 11, y este es el testimonio, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. No dice que nos va a dar vida eterna si cumplimos las condiciones por obras, sino por creer en el testimonio que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. Dice el verso 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Amén. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cuando hablamos de la seguridad de la salvación, hablamos del testimonio que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el testimonio que Dios nos ha dado? ¿Qué dice el versículo 11? Que Dios nos ha dado vida eterna. O sea, ese es el testimonio de Dios. Él nos ha dado vida eterna. Entonces, eso no es algo para cuestionar. Él nos ha dado vida eterna. Los que hemos creído, Él nos ha dado vida eterna. Entonces, el que ha recibido a Cristo, que es el Hijo, ha recibido juntamente la vida eterna, porque la vida eterna es Jesús. Él es la vida eterna. Esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Así de simple. El que tiene a Cristo Jesús en su corazón, tiene salvación. El que no tiene a Cristo está perdido todavía. De ahí la importancia de que cada persona debe de examinar por sí misma si de verdaderamente tiene a Cristo en su corazón. Porque de eso viene la vida eterna. Cuando yo acepté a Cristo, hermanos, lo acepté y sé que lo hice con todo el corazón. No hubo nunca, escúcheme bien, nunca hubo una duda en mí de que había hecho una decisión jugando, sino supe que la decisión que hice la hice de todo mi corazón, pidiéndole a Cristo que me salvara, porque reconocí que estaba perdido y que si me moría iba al infierno. De eso nunca, hermanos, hubo una sola duda de que cuando me entregué a Cristo, lo hice de todo mi corazón, y Cristo hizo una obra en mi vida y en mi corazón. El día de ayer recordaba, como no sé exactamente la fecha, sé que era domingo, pero la fecha no lo sé. Pero una cosa sí sé, que los pájaros estaban cantando, que estaba verde y que había sol
y que había una luz radiante. No fue un día nublado, era un día de luz. Puedo recordar, hermanos, de ese día que cuando salí había una emoción en mí porque me entregué con muchas lágrimas en mi corazón. Lloré como un niño, hermanos, el día que me entregué a Cristo Jesús. Y ese día recibí a Cristo. Después sabemos que el cristiano comete pecados. Sin embargo, el sello de la salvación ya está puesto. Dios nos ha dado un manual de instrucciones para saber qué hacer con el cristiano que peca después de ser salvo. El apóstol Juan, en su primera carta donde estamos, en el capítulo 2, verso 2, dice: hijitos, estas cosas os escribo, o el capítulo 2, verso 2 dice: y él es la propiciación el verso 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Porque la voluntad de Dios es de que el cristiano, la persona que conoce a Jesús, una cosa tiene como meta: abandonar toda clase de maldad y de pecado. El que hurtaba, ¿qué dice? No hurte más. Hay que abandonar ese pecado. El que mentía, ya no mienta. Entonces, Colosenses y Efesios contienen el manual de aquellos malos pecados que tenemos que abandonar como creyentes. Estamos viviendo dentro de la salvación y estamos, hermano, viviendo, abandonando toda especie de maldad y de pecado. Cuando se enseña que la salvación se pierde por un pecado o por pecados, la persona no la puede guardar ni siquiera quizás el mismo día, que fue el mismo día que recibió a Cristo. Ese mismo día puede cometer pecado. Y si la salvación se pierde, se tiene que perder por cualquier pecado, no nomás por el pecado de andar corrompiéndose en la maldad. Porque Jesús dice que cuando uno mira a una mujer para codiciarla y la desea, ya pecó. La palabra de Dios también nos dice: el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Aún en eso hay pecado. Cuando usted sabe hacer lo bueno y no lo está haciendo, estamos en pecado. Y si estamos en pecado, entonces la salvación se pierde. Si fuese ese el caso, nadie puede ser salvo. Pero por eso Jesús pagó un precio al morir en la cruz del Calvario. Cuando Él estaba en la cruz dijo: consumado es, he acabado. Pablo dice que comprados somos con precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La meta del cristiano es vivir para Dios, cumplir con su voluntad. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, qué bueno que Dios nos proveyó un abogado para que interceda y tome el caso nuestro cuando pecamos. Si no fuese así, no hubiera remedio. Ese abogado que es Jesús, Él, hermano, Él no cobra por los servicios. Al contrario, Él pagó por nosotros.
los abogados terrenales. Hermanos, su negocio es hacer dinero, como sea. Y la mayoría, hermanos, tiene que usar de tantas mentiras para poder convencer al jurado. Y él y el que está ahí sentado saben que son puras charras. Pero las cuenta de tal manera que parecen verdad. Pero luego le manda el bill. El abogado que tenemos, que es Cristo, no cobra. No nos cobra. Esas son buenas nuevas. Porque de la manera que usted y yo vivimos pecando, alguien dígame. Porque de la manera que usted y yo vivimos pecando, haciendo pecados, como cristianos, Pablo tuvo que reprender a la iglesia de Corintio porque andaban peleándose entre ellos mismos. Andaban mal, hermanos. Ahí hubieran perdido toda la salvación. Pero gracias a Dios que no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Pero no tenemos que abusar de la gracia. Tenemos un abogado, ¿correcto? No tenemos que pagarle por cada vez que tiene que presentarse por nosotros al Padre, intercediendo por nosotros y mostrando sus heridas, mostrando la sangre que fue derramada por nuestros pecados, como dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Y Él es la propiciación. Y Él es la propiciación. Es la cubierta por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hermano, el abogado que tenemos, que es Jesús, no nos entrega un recibo para que tengamos que pagar todo lo que debemos por todas las veces que ha estado ahí abogando por nosotros. Gloria a Dios, hermano. Ahora, si somos salvos por gracia, como dice Pablo, no desechemos la gracia que Dios ha tenido en nosotros, sino al contrario, seamos agradecidos y que eso nos mantenga sirviéndole al Señor con un corazón más dispuesto, más que nunca, hermano. Porque si Dios ya no nos quisiera aquí, hermanos, en esta tierra, Él ya nos hubiera llevado para la casa. Pero si todavía nos tiene aquí en la tierra y todavía nos da fuerzas y salud, una cosa yo sé, hermano, nos quiere usar. Cuando hablamos de la seguridad de la salvación eterna, hablamos del testimonio que Dios nos ha dado, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero no solamente la palabra de Dios nos dice que ese es el testimonio de Dios, que nos ha dado vida eterna, sino que además es el testimonio de la palabra de Cristo, hermano. Es el testimonio de la palabra de Cristo. En el capítulo 6 de Juan, capítulo 6 del Evangelio de Juan, dice Juan, hermanos, en la escritura que tomamos, que el que no cree al testimonio ha hecho a Dios mentiroso. El que no cree al testimonio que Dios nos ha dado, lo ha hecho mentiroso, hermano. Y estamos aquí para decirle que Dios no es mentiroso. El testimonio que Él ha dado
hermanos, es verdad. Dice Juan capítulo 6, versos 63 y 64. El Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Una cosa, hermanos, Jesús dice en Juan capítulo 10, 26, el texto que leímos. Vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Cuando la persona no ha creído, Jesús no la llama su oveja. Pero a los que hemos creído, nos llama sus ovejas. En el versículo 63, dice Jesús que la palabra que él ha hablado es espíritu y es vida. La palabra de Jesús, hermano, es verdad. En Juan capítulo 8, verso 45, Jesús dijo a los judíos, y porque yo os digo verdad, no me creéis. Porque yo os digo verdad, no me creéis. Hay una cosa bien clara, hermano. Hay gente que no cree al testimonio que Jesús da en su palabra. Aunque la ve, aunque la escucha, nomás no la cree en su corazón. No la puede creer, hermano. No la puede creer, no la puede aceptar. Que el testimonio de Dios es este. El que tiene a Cristo tiene vida eterna. El que no tiene a Cristo no tiene vida eterna. ¿Cuál es entonces la interrogativa o la pregunta? ¿Tenemos a Cristo? Amén. Eso es lo que nos debe preocupar. Andamos preocupados en los demás. Primero asegúrate tú de que tienes a Cristo. Y si tienes a Cristo, prueba a ti mismo, viviendo para Él. Porque Él nos compró. Algunos pensaron que el hecho de creer en Dios era suficiente para ellos. Los judíos dijeron a Jesús, nosotros tenemos un Padre que es Dios. Nosotros tenemos un Padre que es Dios. Ellos estaban defendiendo su creencia, hermano. ¿Entiende? Este pueblo, esta gente estaba defendiendo su creencia, su forma de creer. Nosotros también creemos en Dios. Eso no arregla el problema, hermano. Los demonios también creen y tiemblan, dice Santiago, capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Muy bien. Los demonios también creen y de perdido tiemblan. Oiga, los demonios tiemblan, hermano. La gente, hermano, ni cuidado le da. Los demonios tiemblan. Digo, algunos pensaron que el hecho de creer en Dios era suficiente para ellos. Aquella gente que le dijo a Jesús,
nosotros tenemos un Padre que es Dios. Jesús les dice, si vuestro Padre fuera Dios, si vuestro Padre fuera Dios, ¿qué les dijo? Creerías en mí. Si vuestro Padre fuera Dios, creyeras a mi palabra. Si de veras Dios fuera tu Dios, entonces creyeras a su palabra. Pero cuánta gente solamente dice que cree en Dios, pero rechaza el testimonio que la palabra de Dios nos ha dado, hermano. Algunos pensaron que el hecho de creer en Dios era suficiente para ellos. Pero no era así, hermano. Mateo 7:21. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús dice, hermano, no toda la persona que me diga Señor, Señor. Usted sabe que mucha gente usa el nombre de Dios en vano, hermano. Usted puede, hermano, la mayoría de muchos gente que está perdida y corrompida en el pecado dicen Jesus Christ. Y usan Jesus. Y después entre Jesus está un Mada F. Están usando el nombre de Dios en vano, hermano. Jesus Christ. ¿Alguien ha oído esa palabra? Usted puede verla en las películas. Jesus. Ojalá que ustedes no usen el nombre de Jesús en vano. Ellos piensan, o pensaron aquellas gentes a las cuales Jesús habló, que creer en Dios era suficiente para ellos. Nosotros también tenemos un Padre que es Dios. Digo Jesús, si vuestro Padre fuera Dios, creerías en mí. Amén. Y luego les digo Jesús, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, porque las obras de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio. Cuando habla mentira, de sí mismo está hablando, porque es mentiroso y es padre de mentira. Y procuráis matarme. Me están procurando matar. Jesús le decía a los judíos, ustedes me quieren matar. Vosotros sois hijos del diablo. Esa gente, hermano, Jesús les dice que creer en Dios no era suficiente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas el que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El primer paso para hacer la voluntad de Dios, Jesús dijo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. En Él. La voluntad del Padre es que el pueblo y el mundo crea que Jesús es el Señor, que Él es el Salvador, que Él es el único que puede salvar al más vil pecador. Dice el verso 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ellos pensaron que porque sucedían cosas extraordinarias usando el nombre de Jesús, estaban bien. Jesús le dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿no predicamos en tu nombre? ¿No profetizamos en tu nombre? ¿No lanzamos demonios en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré: nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Una cosa Jesús nos dice, y hay que creer el testimonio de Jesús, que muchos dirán en aquel día: Señor, hablamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre. Y les va a decir: no los conozco. ¿Sabe que el evangelio se ha comercializado, hermano? Se ha comercializado el mensaje, hermano. Como decía el pastor en la mañana, podemos usar este libro para sacar provecho propio y llenar nuestro vientre usando el libro. Para nuestra propia concupiscencia. Mire, no hay medida, escúcheme bien, no hay medida hasta dónde puede un predicador llegar usando el libro. Había un predicador que tenía a su esposa, con la cual se casó. Esa esposa tenía una hija. Cuando este predicador se casa con esa mujer, ya la mujer viene con una hija. Y desde que esta hija tenía como 12 años, o una edad chica, hermanos, empezó a abusar de ella. Hasta que esta muchacha pasó de 20, llegó a 24 años. Y se cansó de que su padrastro abusara de ella. Predicaba y tenía mucha gente. No hay medida. Amén. Y la pregunta es: ¿cómo es posible que un predicador pueda vivir así? Cuando la hija lo entregó, él todavía no quería rendirse. Ella tuvo que grabarlo y entregarle esa grabación a los líderes. Y fue la manera que fue puesto, porque traían la evidencia. Pero ya Jesús nos dijo: muchos me dirán en aquel día: predicamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos tantas cosas. Y Jesús les dice: no los conozco. Apartaos de mí, obradores de maldad. Hay mucho hombre comercializando, enriqueciéndose, usando el libro. ¿Por qué cree que está difícil para la gente? Si a ustedes los miro también con ojos extraños.
Una cosa, hermanos, dijo el pastor. Uno tiene que estar seguro de caminar con Dios. Y que Dios esté con uno. Hay mucha gente, hermano, que se mira que está prosperando. Usando el libro. Pero tarde o temprano es una bomba de tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a creer el testimonio de Jesús. Vamos a creer lo que Jesús dice. Y quedarnos con lo que Él dice. Y la gente que quiera mal usar la Biblia, va a dar cuenta de Dios por eso. Mateo 7:21, estamos ahí en adelante, hermanos. Dice el versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Y cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos e hicieron ímpetu en aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y fue como Jesús acabó estas palabras, las gentes se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La palabra de Jesús, hermano, lo que Él habló, la gente lo pudo entender y saber que era una palabra con autoridad. Una palabra, hermano, que quedaba como un sello en sus corazones. Como un sello, hermano. Quedaba firme. Porque hablaba como así es y así va a ser. ¿Cómo enseñarían los escribas? Puro, a lo mejor, quién sabe, puede ser. Pero Cristo dijo, así es. Vamos, hermanos, a compartirles la primera razón acerca de la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Creemos en una salvación eterna. Porque Jesús dice que sus ovejas pertenecen a Él. Porque pertenecemos a Cristo, hermano. Juan 10:27. Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas. Hermano, el que tiene a Cristo tiene la vida. Y el que tiene a Cristo se convierte en una oveja de Jesús. Y Jesús dice, mis ovejas. ¿Sabe cómo? ¿Sabe cuál es la actitud, hermano? ¿Y sabe cuál es la forma como responde una persona que tiene a Cristo y que ha tenido ese encuentro con Jesús? ¿Sabe cómo reacciona cuando oye la palabra de Él? La obedece. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando usted oye la palabra de Dios, una cosa usted va a tener en su corazón siempre: cumplir, hacer lo que Jesús dice en su palabra.
Entonces, ¿qué pasa con aquellos que a veces, hermano, estamos luchando para hacer lo que Dios dice? ¿Por qué reaccionamos así? ¿Por qué no dejamos que nuestro corazón se vaya detrás de la palabra de Jesús? El cristiano, hermano, tiene ahora una doble personalidad, por decirlo así. Tiene el Espíritu de Dios dentro de él, pero también tiene su propia carne, su propio ego. El que es cristiano, hermanos, sabe en su corazón lo que la palabra de Dios dice y debe de ponerla por obra. Cuando hay un pecado en el cristiano, el mismo pecado le estorba para cumplir con la voluntad de Dios. ¿Qué debe de hacer el cristiano? Arrepentirse de ese pecado antes, hermano, de que sucedan cosas tristes en su propia vida y alrededor de él, con su gente, hermano. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Hay un sello de propiedad en el corazón de aquel que es de Cristo. Hay un sello de propiedad. Nos dice Efesios 1:13. Efesios 1:13. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En Efesios capítulo 1, versos 13 y 14 dice así: en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación o de vuestra salud, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios, hermanos, ha puesto un sello de propiedad en el corazón de aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador. Dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el verso 14 nos dice que el Espíritu Santo es el arras. Es el arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo, hermano, es el arras. Las arras era el principio de un salario que se tenía que pagar sobre una propiedad. Esas arras eran un depósito para ese compromiso que ya se había llevado a cabo. En el cristiano, hermanos, cuando el Señor pone ese sello del Espíritu Santo, nos ha dado el Espíritu Santo, eso nomás son las primicias. Ese es el sello, como dice el verso 14, es el arras de nuestra herencia. Es aquello, hermano, que se nos ha sido entregado como una prueba de valor para que creamos que toda la herencia que está todavía por recibir la vamos a tener. Ese sello es la prueba más grande que Dios nos ha podido dar para que vivamos con confianza, con seguridad de que la herencia de la vida eterna, la herencia de su gloria, la herencia de su presencia, la herencia de calles de oro, la herencia, hermano, de ver los ángeles, la herencia de ver el pueblo, hermanos, redimido por la sangre de Cristo. Ya Él nos ha dado las arras. Nos ha entregado ya, hermano, lo más valioso, para que tengamos confianza que la herencia que todavía está por que la miremos, no con estos ojos de carne, pero con los ojos del nuevo cuerpo, unos ojos donde no habrá maldad ni malicia, hasta que seamos transformados a su semejanza. Todavía falta, hermanos, mucho por ver.
Pablo dijo, todo lo que padezcamos en esta vida no se compara con la gloria venidera que nosotros ha de ser manifestada. Hay una herencia, hermanos, todavía que nos pertenece, pero ya tenemos la prueba del sello en nuestros corazones por el Espíritu que hemos recibido. Tenemos un sello de propiedad. Ese sello, hermanos, nos ha hecho propiedad de Cristo. Por eso Satanás nos puede venir a tentar, pero que tome posesión de nosotros, no puede, hermano, porque pertenecemos a Jesús. Él puede darnos una sacudida cuando el Padre se lo permita. Jesús le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. O el diablo nos puede dar una zarandeada porque a veces no estamos dispuestos a caminar con Dios. Ya somos salvos, somos cristianos, pero estamos rechazando obedecerle. Cuando ya nos portamos necios como cristianos, entonces Dios tiene todo derecho, escúcheme bien, tiene todo el derecho, porque somos su propiedad. Tiene todo el derecho para permitir al diablo que venga y nos dé una zarandeada, para que nos dé una lección de que Él es el bueno, hermano. Y nosotros somos mucho menos que basura. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Ese sello de propiedad en el corazón de aquel que es de Cristo, hermanos, son las primicias, las arras de la herencia. El ejemplo, hermano, que usted puede ver en una boda de una pareja que se casa. Esas son esas moneditas de oro. Bueno, color oro. Amén, hermano, porque fueran de oro, no, hombre. Esas moneditas, hermano, que vienen en una canastita y el hombre las recibe y luego la esposa, hermano, pone sus manitas y el otro le vacía las monedas. ¿Sabe qué está sucediendo ahí? El hombre está dando testimonio, hermano, delante de Dios y de los testigos presentes, de que Él se hace responsable de proveer para el lugar, de proveer para la familia. ¿Cómo andamos en ese asunto? ¿Cómo andamos? Nos miramos muy bonitos vaciando las monedas. Todos aquí saque fotos. Pum, 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 pum. Pero, ¿sabe qué está diciendo? Estos son las arras. Amén. Esto nomás es un símbolo de lo que yo te voy a dar. Yo me comprometo. ¿Sabe qué dice Pablo a los cristianos? El que no puede proveer por su propia casa o por los suyos es peor que un infiel. Pura vitamina T. Trabajo. ¿Por qué creemos en la salvación eterna, hermano? Porque pertenecemos a Cristo. Ya tenemos el sello. Somos propiedad de Él. Amén. Somos salvos por gracia. El peligro de nosotros no es perder la salvación, sino haber agarrado la gracia o el regalo de la salvación y no usarlo. Haber tomado la gracia de Dios en vano. Pablo dijo,
Yo no he recibido la gracia de Dios en vano, antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Por eso dice, por eso hiero mi cuerpo. Hiero mi cuerpo, o sea, me hago que mi cuerpo se desgaste en el servicio a Dios. Porque este cuerpo que usted tiene, hermano, es lo que va a usar para servir al que le ha salvado. Por eso, hermanos, no tengan temor desgastarse y acabarse sus energías cuando están haciendo algo por el Señor. Vergüenza nos debía dar acabar nuestras energías y nuestra triste vida sin estar sirviendo al Señor. Eso es lo triste. Pero si usted se desgasta, se desvela y pasa horas en vela por algo que alimenta su alma o es bendición a alguien, eso no tiene por qué sentirse triste. Dele gracias a Dios que está consumiéndose en un servicio a Dios. ¿Se acuerda cuando poníamos una veladora a la imagen? ¿Se acuerda? Usted la llama. Y se la poníamos para que se consumiera esa veladora o esa vela delante de la imagen. ¿Qué petición haríamos? ¿Cuál sería la razón de poner eso ahí? Para buscar la protección de ella porque ahora pues nos vamos a poner bien cohetes y no me van a dar un balazo. ¿Cuál sería la razón? ¿Quién sabe? Pero usted está mirando una vela que se está consumiendo delante de una imagen. ¿Sabe cuál es la realidad? ¿O sabe qué es lo que yo y usted debemos de hacer por Cristo? Consumirnos. Usted es la veladora y yo soy la vela. Y que la llama de Dios nos consuma en su servicio. Algunos vamos a llegar todavía que ni el pábilo hemos prendido. Hijo de Jesús. ¿O cuántas veces nos hemos mojado los dedos para agarrar el pábilo de la llamita y apagarlo? Porque se me acaba. Se me acaba. Deja que te consumas en el servicio a Dios. No apagues la vela. Te echas saliva para que no te quemes. Por eso te mojas los dedos. Pero aprietas la llama y se apaga. Y bien orgulloso de que tu vela está casi entera. Así está la vida de nosotros. Cada semana la estamos apagando. Nomás la prendemos el domingo en la mañana. Vámonos, vámonos. Y toda la semana apagada. Porque para ahorita en la noche, apagada. Dijo Pablo, no agarren la gracia de Dios en vano. Amén. La pregunta es esta. ¿Eres salvo? Mano, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Ahora, si somos salvos, somos responsables de lo que estamos diciendo. La salvación, hermano, es la herencia más grande que Dios nos ha dado. Pero ya nos hubiera matado Dios si ya no nos quisiera usar aquí. Si todavía nos da vida, pues vamos a pedirle que nos ayude y nos permita hacerle bendición a alguien antes de que nos recoja. ¿Se acuerdan de Poñoño? ¿Se acuerdan de cómo trabajaba aquí?
Mano, encontrar un poñoño ahorita está duro. Era un jovencito, hermano, bien serviciable, lo que le mandaras. Pero un día, hermanos, nomás ya no tuvo nada ni nadie que lo animara y empezó a practicar el pecado. Y esto es lo que yo siempre he creído, que Poñoño era real. Y que Dios nomás dijo, Poñoño, vente para la casa. Mejor vente para la casa porque no quiero que te arrastres así como vas. Yo estoy contento, hermano. A mí que yo lo extraño, porque ese muchacho es como el nietecito gordito, cae bien donde quiera. Poñoño, hermano. Era una bendición. Pero él tenía a Cristo en su corazón. Dios no nos ha matado a nosotros todavía. Él tiene toda la razón para hacerlo, si no estamos cumpliendo, si no estamos siguiéndole. Él tiene todo el derecho porque si tenemos el sello, le pertenecemos. Pero si Él nos ha dado vida, una cosa tenemos que hacer en esta noche. Decirle, Señor, ayúdame. Ayúdame. Nos podemos envolver en tantas cosas en este mundo, hermano, y la vida se va a estar pasando. Y vamos a llegar con muy pocos frutos en las manos para Jesús. Yo lo reconozco en mi vida. Ojalá que cada uno sea sincero y podamos hablar con Dios esta noche. Vamos a orar.